De acuerdo, vamos a ver, entonces, hasta aquí. Sí, estábamos viendo entonces la parte de viscosidad. Voy a saltar ya toda esta cosa. Empezamos a ver los conceptos de viscosidad dinámica, el concepto muy importante de rapidez de deformación, ¿no? Recordar que la rapidez de deformación en algunos textos lo van a encontrar como gamma punto, en inglés es shear rate, y también puede ser un cambio de angular con respecto al tiempo, velocidad angular con respecto al tiempo, o simplemente velocidad angular, y rapidez de una velocidad en una dirección en función de una distancia, ¿no? Donde dy normalmente es como el espesor o la altura, digamos que en donde se está realizando la deformación, ¿no? Vamos a suponer este va a ser el y, ¿no? Y normalmente la velocidad pues siempre es la que va en esta dirección, que podría ser, digamos, x, ¿de acuerdo? Entonces, así es. Obviamente, un fluido y cualquier material puede estarse deformando en todas direcciones, ¿ok? Lo que sucede es que en las mediciones, normalmente que se hacen para medir la viscosidad, aíslan y digamos que se concentran nada más en la deformación en una dirección, ¿no? O sea, la deformación o el cambio de la velocidad en una sola dirección, ¿de acuerdo? Es por facilidad. Comentamos algunos ejemplos de fluidos no newtonianos, ¿de acuerdo? Y mencionamos algunos métodos que por ahí existen para medir la viscosidad. Yo tocaba realmente hacer esta práctica esta semana, yo contaba que íbamos a regresar esta semana, pero lo que vamos a hacer es, la voy a pasar para la siguiente semana, o sea, ya cuando estemos de manera presencial, porque siento que esta práctica vale la pena hacerla así, ¿no? Que ustedes se den cuenta de lo que se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces la vamos a ver la siguiente semana. Vamos a ver un ejemplo de pues cómo sería la deformación si tenemos un flujo en un canal o en un río, ¿ok? El clásico ejemplo de un bloque que se desliza a través de una rampa, pero ustedes lo habían visto como una fricción, la fuerza de fricción era sólido-sólido, y aquí lo que cambiamos es que ahora tenemos una película de fluido, ¿ok? ¿Cómo se puede entonces obtener la velocidad de caída cuando tenemos ahí una película de fluido, ¿no? Entonces ahí metimos de nuevo el concepto de esfuerzo cortante, ¿sí? Por el área, esfuerzo cortante por el área de contacto, ¿recuerdan? Y de nuevo, pues lo que es la rapidez de deformación. Aquí nada más recordar que el enunciado te decía, bueno, vamos a considerar un perfil de velocidad lineal, ¿ok? Como el que se ve aquí en esta figura, ¿sí? Pues que básicamente significa que la velocidad va a ir incrementando proporcionalmente mientras se acerca al bloque que se está moviendo, ¿no? Entonces, si tú dices que tu perfil de velocidad es lineal, pues puedes hacer una estimación burda de lo que es la rapidez de deformación, ¿no? Y te queda en este caso, pues como se ve aquí, ¿no? Es la velocidad, espérenme un segundo, la velocidad del bloque entre el espesor, ¿no? De la película. Que es un espesor realmente pequeño, en la realidad, ese espesor puede ser del orden de 1 milímetro, ¿ok? O menos, ¿no? Siempre que tenemos, digamos, por ejemplo, un ejemplo es en los pistones de los automóviles, ¿no? O sea, el pistón, por donde se está moviendo el automóvil, pues hay una película ahí de aceite, y pues sí, son medidas de décimas, tal vez décimas de milímetros, ¿no? O sea, son muy pequeñas. Bueno, vamos a ver un ejemplo muy interesante, que, a ver, en el enunciado, ¿dónde está? Viscosímetro disco plato.
calcule el torque M necesario para mantener el disco a una velocidad angular constante. Considere el perfil de velocidad lineal. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Así como se ve este diagrama, así muy, muy simple, pues se va a tener una placa en forma de disco que va a estar girando a una velocidad constante. ¿Ok? Y de hecho, esta geometría, que es tal cual un disco, se utilizan unos instrumentos que se llaman reómetros, que son como estos viscosímetros rotacionales. Estos llamados reómetros son instrumentos todavía mucho más precisos, mucho más exactos, son de gama bastante más alta, muy caros, pero que te permiten obtener valores muy confiables, muy precisos de viscosidades de los fluidos que ustedes quieran, ¿no? Principalmente estos reómetros se utilizan ya cuando tienes tus fluidos no newtonianos. El viscosímetro que tenemos en el laboratorio, por ejemplo, te mide la viscosidad, pero está destinado para medir fluidos con viscosidad constante, o sea, newtonianos, ¿de acuerdo? Y uno de los experimentos es justamente pues poner un fluido entre un disco y una placa que se está moviendo, ¿no? Este plato pues tiene velocidad obviamente cero, ¿ok? Esta H, pues es muy pequeña, les decía, puede llegar a ser del orden de 1 milímetro, tal vez un poco menos, un poco más, ¿de acuerdo? Y bueno, es velocidad angular constante, ¿no? Entonces, de lo que tenemos aquí visto desde arriba, a ver si me sale, ¿no? Tenemos este disco, ¿ok? Que se está moviendo a velocidad constante. Recuerden que esto es velocidad angular. Yo les pregunto, ¿cuáles las unidades de velocidad angular? ¿Alguien podría decirme? Radianes sobre segundo. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Es la velocidad angular y sus unidades son de radianes sobre segundo, porque estoy muy radianes sobre segundo, o simplemente segundos a la menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver en qué consiste esto. Primero que nada vamos a decir que el perfil de velocidad es lineal. Podríamos decir incluso que el perfil es doblemente lineal. Vamos a considerar, si aquí está el centro, aquí a lo mejor no está muy bien dibujado, pero aquí la velocidad en este punto es 0. ¿Okay? Podríamos decir que aquí voy a poner U teta es igual a 0. ¿Qué es U teta? Y aquí es donde viene la diferencia. Esto sería la velocidad tangencial. ¿De acuerdo? Velocidad tangencial, que no es lo mismo que velocidad angular. Aquí las unidades ya pueden ser, si ustedes quieren, metros sobre segundo o milímetros sobre segundo. ¿Ok? ¿Alguien sabe cómo puedo relacionar esta U teta con omega? ¿Alguien recuerda? ¿No? Bueno, aquí lo voy a poner. Esta U teta es igual a simplemente omega R. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Esto por ahí, que encuadrarlo. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tener que un disco se está moviendo a velocidad angular constante, ¿no? Digamos a 10 RPM, 100 RPM. Entonces, tú consideras que tu velocidad angular es constante. Sin embargo, como pueden ver, la velocidad tangencial va a depender
a qué distancia estás del centro, ¿ok? De manera que si estás en el centro, justo en el punto central, pues tu velocidad es 0, ¿no? Tal cual aparece aquí. Y conforme te vas alejando y te vas hacia la derecha, digamos, te alejas en radio, la velocidad va a ser más grande, ¿no? De tal manera que la velocidad mayor, pues va a ser justo aquí, ¿no? Justo esta es la velocidad más grande que vas a tener, ¿no? Porque es el radio máximo. Hasta aquí alguna duda. Muy bien. Sí, claro. Perdón, bueno, es que estaba haciendo ahorita como un poco la relación entre este disco de la velocidad con el juego mecánico, que es un plato y que va girando y va subiendo y bajando la altura. ¿Podríamos relacionarlo también de esa forma? Sí. Al menos con la velocidad. Sí. Bueno, exacto. Entre más, por ejemplo, si hay unos, ya no existen, pero antes, hace muchos años, existían estos discos. Tal vez sí existen por ahí en algunos, ¿no? Que justamente los niños se podían montar en el disco, ¿no? Aquí estaban los niños, ¿no? Había como unas agarraderas así, y los niños se podían agarrar. Yo creo que los quitaron después de todos los niños que pararon a los hospitales, o que se rompieron algo, porque básicamente consistía en girar el disco, y obviamente los niños que estaban pues más cerca de acá, pues eran los que iban más rápido, ¿de acuerdo? Si tú además, ¿no? Porque también por ahí hay unos juegos de feria en donde pues sí hay como una banca donde estás sentado, ¿no? Aquí están las personas sentadas, y de repente por acá ponen como una subidita, ¿no? Entonces, además de la fuerza que ejerces, digamos, hacia afuera, que es la fuerza centrífuga, entonces, en el momento en que estás en la cima, pues también hay una componente que te avienta hacia arriba, ¿ok? Por inercia. ¿De acuerdo? Pero sí, efectivamente, aquí pues lo que sucede es que el fluido, el líquido, que está más cerca de esta zona, y por el borde, va a tener que viajar más rápido que el fluido que está por acá. Esa es una cosa bastante importante que voy a comentar en un momento. ¿Ok? Bueno, pero el punto aquí es que la velocidad incrementa linealmente, como lo vemos acá, incrementa linealmente. Y por otro lado, si nosotros vemos el disco así a su, digamos, el perfil, aquí nuevamente tenemos el perfil de velocidad lineal, aquí. ¿De acuerdo? Donde pues es 0 en la base, digamos, en la placa que tenemos aquí. Acá. Y aquí a lo mejor hay un error. Esto es el disco, ¿no? El disco que está girando. Y pues sí, como dice aquí, la velocidad máxima es omega R, ¿no? ¿Y qué es R? Pues depende del radio, ¿no? Aquí es variable. ¿Ok? Y la otra es que aquí conviene usar otras coordenadas, ¿no? Aquí pues se usa, digamos, Z, y acá se utiliza R, ¿ok? Y tendríamos también acá, disculpen. Tendríamos aquí teta, ¿ok? Que es la velocidad angular, ¿no? Aquí a lo mejor no hay que hacer la flecha. Podría parecer aquí confuso. La flecha en realidad está acá, ¿no? Que es teta. Teta y R. Ok. Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos, aquí el objetivo, lo que nos está pidiendo el problema, es que saquemos cuál es el torque M necesario. Bueno, resulta que estos instrumentos, así tal cual, lo que hacen es medir el torque
necesario para poder girar este disco a una velocidad que tú quieres. Vamos a suponer que tú quieres una velocidad de 10 RPM, entonces el instrumento tiene que hacer girar el disco a esa velocidad y tiene que haber un medidor de torque, de par, torquímetro, o sea, que pueda saber cuánta fuerza o cuánto momento o par estás ejerciendo para lograr eso. Obviamente, entre más viscoso sea el fluido, pues se va a requerir más fuerza, ¿no? Y entre menos, pues se va a requerir menos fuerza, ¿no? Entonces, queremos encontrar cómo es esta relación. Entonces, vamos a empezar a hacerlo. Déjenme ver, tengo todo este espacio. Ok. Vean, nosotros sabemos que el par o el momento necesario, ustedes les enseñan que es una fuerza por una distancia L. ¿Ok? Esa es la definición. En este caso, ¿ustedes cuál creen que sea la fuerza? ¿Alguien podría decirme? O sea, ¿cuál es la fuerza que provoca, digamos, el par? A mí se me ocurre que es la fuerza tangencial máxima, la que está hasta fuera del círculo. Muy bien, gracias. Exacto, sí es la fuerza tangencial, ¿no? Pero ¿cómo se llama esta fuerza tangencial? Así como, por ejemplo, lo vimos acá arriba, que me regreso, esta fuerza tangencial, pues es justamente esta de aquí, ¿ok? O sea, la fuerza de fricción. Esa es justamente la responsable, ¿no? La que queremos medir. Entonces sería la fuerza de fricción, voy a llamar así, fuerza de fricción, por L, ¿no? ¿A alguien se le podría ocurrir qué sería la L? El radio. El radio. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, ya no vi quiénes contestaron, pero sí, es el radio. Pero no es nada más el radio del disco, sino que en realidad, pues son varios radios. Es decir, si nosotros hacemos aquí un acercamiento, nosotros podríamos pensar, vamos a suponer que el disco se mueve hacia acá, ¿ok? Entonces va a haber, digamos, una fuerza contraria, que sería, yo creo que aquí, vamos a, aquí, le voy a llamar F1, ajá, y este va a tener su radio 1, ¿ok? Y luego va a haber una fuerza 2, y este va a ser su radio 2, ¿no? O sea, va a haber distintos esfuerzos, bueno, distintas fricciones, dependiendo del radio. ¿Por qué? Porque a diferencia de este bloque, vean que este bloque, todo en su conjunto se mueve a la misma velocidad, ¿ok? Todas las partículas del bloque están descendiendo a la misma velocidad. Pero en este disco, no. O sea, en este disco, entre más estés hacia afuera, la superficie se va a estar moviendo más rápidamente, ¿ok? Entonces no podemos hablar de una sola fricción o de un solo radio, ¿ok? Aquí, pues obviamente, si seguimos la misma idea, la fuerza de fricción pues, va a ser igual al esfuerzo cortante por el área de contacto por el radio, ¿ok? Entonces, lo que se tiene que hacer y cómo funciona esto, se tiene que sumar todas las pequeñas fricciones que haya, ¿ok? ¿Y cómo hacemos esa suma? Pues efectivamente vamos a tener que integrar. Y para eso lo que se hace, pues es que tú tienes por aquí
A ver si me sale. Aquí vas a tener por acá esta cosa que va a ser tu diferencial de área. ¿Ok? Entonces, tú puedes decir que tu diferencial de momento es igual a tau por R por diferencial de área. Entonces vamos a integrar, obviamente, todo esto en la superficie. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, todo bien. ¿Ok? Donde ya sabemos que tau, aquí nosotros sabemos que lo vimos como dux en dy, ¿no? ¿Ok? Y aquí, pues, como estamos cambiando de coordenada, vean ustedes que en realidad la velocidad que estamos teniendo aquí es la velocidad justamente tangencial. ¿Sí se ve? Esta. O sea, la velocidad que tenemos del fluido no es una velocidad radial, ¿ok? Porque la velocidad radial, pues va para afuera, ¿no? ¿Okay? Estamos suponiendo que, pues no, el disco no se sale. Porque, bueno, aquí nadie me preguntó, pero no hay ningún contenedor. O sea, tienes ahí la película del fluido, acá, aquí tienes la interfase, y no existe aquí ningún contenedor que, digamos, que mantenga el fluido en la posición. Resulta que, obviamente, como tenemos del orden de 1 milímetro, la tensión superficial del líquido es suficientemente grande para mantener, digamos, esta película de líquido, ¿de acuerdo? Y entonces tú puedes hacer el experimento y no habría componente de velocidad radial. En la realidad, debo decir que si tu fluido es muy poco viscoso, o sea, casi agua, y el disco lo está girando a muy alta velocidad, sí llega a pasar que se sale un poco de líquido, ¿no? O sea, se escapa. Pero bueno, eso no es el caso. Entonces, obviamente, vamos a tener el cambio de la velocidad tangencial con respecto a la altura. Y así como nosotros estamos definiendo la altura, vean ustedes, que es justamente Z. ¿De acuerdo? Aquí es de Z. Muy bien. Entonces, igual, como estamos diciendo que el perfil de velocidad es lineal, sí podemos decir que gamma punto es igual a tu teta con respecto a Z, que podríamos nosotros simplemente decir cambio de u teta con respecto a Z, que es lo mismo, ¿no? Aquí lo voy a hacer todo por pasos, pero bueno, podría ser algo más sencillo, ¿no? ¿Alguien podría decirme qué podría ser u teta 2 menos u teta 1? ¿O Z2 menos Z1? Es u teta menos 0 y h menos 0. Ok, a ver, vamos a hacerlo aquí. Vean ustedes, aquí de hecho ya está dibujado el punto 1 y el punto 2, ¿no? Acá. Entonces, aquí yo podría decir que esto es Z1 y esto es Z2, ¿ok? Podríamos decir que Z2 es H y Z1 es igual a 0, ¿ok? Y aquí, como dice el diagrama, pues aquí ya
yo también puedo decir que en este caso, U teta 1 es igual a 0, ¿ok? Y arriba, pues U teta 2, pues es igual a omega R, ¿no? La velocidad angular por el radio. ¿Ok? Así de simple, U teta 2. Entonces, regresándonos acá, sería U teta, posiblemente omega R entre H. ¿Ok? Entonces, este sería, ¿cómo se llama? Sería la rapidez de deformación. Vean ustedes que en este caso depende del radio. Pero recuerden, esa R minúscula es una variable. ¿Ok? Entonces, no es constante. Y como en el caso de arriba, en donde veíamos justamente que aquí es U entre H, es una constante, aquí no es constante. ¿Ok? ¿Y eso qué implicación tiene? Tiene una implicación bastante importante. Si nosotros tuviéramos un fluido newtoniano, pues no importaría mucho porque ya dijimos que no importa qué tan rápido lo deforme, el fluido siempre va a presentar la misma viscosidad. ¿Ok? Pero ya vimos que hay fluidos no newtonianos, por ejemplo, los adelgazantes, que entre más se deformen, baja su viscosidad, ¿de acuerdo? O sea, si tú lo deformas más, baja su viscosidad. Eso quiere decir que, digamos, si tú estás manejando un fluido no newtoniano, el fluido que está en esta zona se va a deformar mayormente que el fluido que esté en esta zona. ¿Ok? Entonces, el fluido de esta zona tiene una viscosidad menor que esta de acá. ¿Sí se entiende? O sea, estás tratando de medir la viscosidad, una viscosidad, pero no estás deformando igualmente al fluido. Y este es un gran problema de esta geometría. ¿Ok? No sé si se entendió. Esta geometría no debería usarse en principio para medir viscosidades de fluidos no newtonianos, o sea, donde la viscosidad cambie con la rapidez de deformación. Porque, insisto, no estás deformando homogéneamente al fluido, ¿de acuerdo? Hay geometrías en donde sí puedas deformar homogéneamente el fluido, sí existe una geometría, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero existe esta geometría de disco plato. Podrían encontrar por ahí algún en la literatura una medición usando esta geometría con líquidos no newtonianos, sí, podría ser, ¿no? La verdad es que el ángulo, la verdad es que las variaciones de rapidez de formación pueden ser no muy altas, ¿ok? Entonces podría usarse. Ok, entonces ya tenemos esto. Y la otra cosa es que la que es la diferencial de área, tenemos que área es pi por radio al cuadrado, y esta diferencial de área sería igual, diferencial de área con respecto a R, sería igual a 2pi R. Por lo tanto, dA es igual a 2pi R por dr. Ok, hasta acá, ¿alguna duda? No, profe, todo bien. Ok, muy bien, entonces vamos a sustituir todo y tendríamos que dm igual a tau por R por diferencial de área,
Y entonces dm es igual a tau, que dijimos que es mu omega r entre h por r por diferencial, ¿no? 2pi r de r. ¿Ok? Entonces, evidentemente, el par o el torque total, como les había dicho, pues es igual a la suma de todos los diferenciales, ¿no? De torque, que va a ser pues la integral de todo lo que tenemos acá, ¿no? TH por R por 2pi R de R. Y evidentemente, pues tenemos que integrar toda la superficie, es decir, desde R igual a 0 hasta R igual al radio. Esto lo estoy dibujando con R mayúscula, donde R mayúscula es ahora sí el radio del disco, ¿no? Como se ve aquí, el radio del disco. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a pedir por favor que hagan la integral, que me digan cuánto resulta el torque total. Es más 2pi r de r, ¿verdad? 2pi r por dr. Ah, pero es Sí. una suma, ¿verdad? No. Ah, ok. No es multiplicación. Aquí es 2pi r por dr, ¿no? Vean ustedes que tenemos en la integral tenemos 3 r. Ajá, o sea, 1, 2 y 3. Realmente, como ven, todo es constante excepto pues, el radio, ¿de acuerdo? Entonces no hay problema. Yo les voy a dar 3 minutitos para que lo chequen y ahorita comparamos.
De acuerdo, entonces tenemos que... sí, me dejé esto. Sí. ¿Alguien tiene ya algún resultado? Bueno, yo tengo, sacando todas las constantes, Sí, me queda R a la cuarta sobre 4 multiplicado ok, por las constantes. ok, muy bien. Ok, sí, pues sí, así de simple. Aunque recuerda que por ahí tienes un 2, ¿no? Este 2. Entonces, el 2 entre 4 se te convierte en un medio, ¿de acuerdo? Sí, ok, bien. Entonces tendrías, pero está bien, ¿no? Tendrías pi omega por mu entre 2h por r a la cuarta, ¿ok? No sé si alguien por ahí pueda corroborar que eso le salió. Sí, profe, Sí, me salió profe. lo mismo. Excelente, muy bien, gracias. ¿No? Es importante que lo vayan haciendo todos para que quede más, vaya quedando claro. Vean ustedes, esta es la respuesta. Quiere decir que el torque total va a depender de varias cosas. En primer lugar, podemos decir que va a depender de la velocidad angular. Y sí, obviamente, si tú entre mayor velocidad requieras, pues estás generando mayor fricción, ¿de acuerdo? Hacia el fluido y por lo tanto el torque va a aumentar, el par va a aumentar. Por supuesto, entre más viscoso sea el fluido, pues se va a requerir más par. Si se ve, aquí nos dice que es proporcional, ¿no? El par es proporcional a la viscosidad. Pero otra cosa muy interesante es el radio. Vean ustedes que el torque es proporcional al radio a la cuarta. Es decir, que una pequeña un pequeño aumento de radio puede incrementar significativamente el par requerido, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, tú puedes tener radios chiquitos así, y estos se van a usar para fluidos muy viscosos, ¿ok? Pero si requieres medir la viscosidad de un fluido poco viscoso, como agua, incluso la sangre, pues vas a requerir un radio a lo mejor así, ¿ok? O sea, estás incrementando el área de contacto, ¿ok? Y eso puede generar mayor par, ¿no? Entonces, de hecho, existen muchas geometrías disponibles. Déjenme, aquí estaba buscando ahorita algunas. Déjenme, se las muestro. Compartir pantalla. Ok, vamos a ver, estamos por acá. Geometría disco plato reómetro. Déjenme ver si podemos ver algún acercamiento. Voy a hacerlo un poquito más grande de acá. Aquí del lado derecho estoy moviendo el cursor. Es un ejemplo clásico de un disco que se está girando, ¿no? No sé si lo puedo hacer más grande. Sí. Esperen, un segundo. Okay. Sí. Ok. Entonces, vean, aquí está, este es el disco. Vean, esta parte de aquí sería el plato, bueno, que está estático. Pero una cosa muy curiosa es que en este plato tú puedes meter un fluido, un agua caliente, ¿no? De hecho, del lado izquierdo, no sé si alcanzan a ver unas mangueritas, que puede ser la manguera de entrada y la manguera de salida, y tú puedes ingresar ahí, digamos, agua caliente, ¿no? A 30, 40, 50 grados, y con eso calientas esta placa de aquí, metálica, que a su vez va a calentar el fluido, ¿ok? Entonces esto te permitiría
hacer experimentos de viscosidad a varias temperaturas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es incluso más, pues más preciso y es de gama alta todo esto, ¿no? Déjenme regreso. Ok. Peltier. Supongo que creo que esta es una marca. No, vamos para acá. Pero vemos otros de acá, ¿no? Por acá está el disco, ¿ok? No sé si en esta también nos permita ver algo. ¿Ok? Aquí está el disco, lo que les decía, ¿no? Espero que se alcance a ver. Aquí está el fluido en amarillo, aquí está el perfil de velocidad que se considera lineal. Bueno, aquí se ve, ¿no? El perfil de velocidad que se considera lineal. Y también se considera que el incremento de la velocidad va aumentando desde el centro, que es 0, hasta el final, que es omega R. ¿Ok? Sí. Entonces, es justamente lo que acabamos de mencionar. ¿Ok? Y aquí están algunos ejemplos. Vamos a ver. Ok. También quería mostrar accesorios. Anton Par es una marca de reómetros que yo he usado anteriormente. Y vean aquí, espero que se alcancen a ver la forma, ¿no? de los cilindros de estos reómetros, ¿no? Entonces, dependiendo del experimento, vean, por ejemplo, estos son cilindros concéntricos. Aquí, en este recipiente, metes tu fluido y adentro metes estos cilindros. Normalmente estos se utilizan para fluidos muy aguados, o sea, que tienen poca viscosidad, ¿no? Incluso, a ver, dice la simetría, son comunes para las pruebas en líquidos de baja viscosidad, ¿lo ven? Pero en general son adecuadas para líquidos viscosos hasta viscoelásticos, ¿no? Pero normalmente, pues los líquidos que tienen muy poca viscosidad, con aumentas mucho su área de contacto, ¿no? Y aquí está, estos que ven aquí son los de disco, ¿no? Aquí le llaman platos paralelos, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un disco, como pueden ver, y pues tienen varios diámetros. Este sería un diámetro muy, muy, muy pequeño, un radio un poco más grande y así, ¿ok? Dice, se recomienda para probar pastas, geles, sólidos blandos, o fusiones de polímeros altamente viscosos. Vean, ¿qué le llaman sólidos blandos? Incluso quesos y elastómeros, ¿ok? O sea, son básicamente muy usados para fluidos bastante viscosos. Por ahí ya les había comentado que había por ahí visto que medían la viscosidad de la piel o la viscosidad de un músculo, ¿no? La verdad es que es algo un poco difícil, pero pues ahí está, ¿no? Se puede. ¿Ok? Esta geometría, que es una muy importante, que normalmente les dejo de tarea que investiguen cómo se saca el par, es el cono plato. Esto que ven aquí, pues justamente es un cono, ¿no? O sea, en la punta digamos que está más abajo, ¿no? Y este tiene la gran ventaja de que te genera una rapidez de deformación homogénea en todo el volumen de líquido, ¿no? Estos sistemas generan condiciones de corte consistente. Básicamente, esto significa que tú vas a poder deformar tu material de manera igual, ¿ok? La desventaja de estos dos, del cono y del disco, es que necesitas, bueno, es ventaja y desventaja. Ventaja es que necesitas muy poca cantidad de fluido. ¿Qué es poco? Pues del orden de 3 mililitros. O sea, lo que acaba en una jeringa.
3 mililitros, yo creo que no más de 5 mililitros. O sea, es una cantidad bastante pequeña de líquido, ¿no? Porque recuerden que les digo que la película es del orden de 1 milímetro o menos, ¿ok? Y entonces, bueno, por un lado eso es una ventaja porque no tienes que juntar mucho material, pero es una desventaja porque al ser tan poco, se puede evaporar, ¿no? Así nada más como una gota, ¿no? Como una gota que tú pones ahí y en unos minutos ya desapareció la gota, igual aquí, ¿no? Además, como lo estás girando, lo estás moviendo, eso puede promover a que se evapore, ¿no? Y se evapora, obviamente, estamos hablando de soluciones acuosas, ¿de acuerdo? O sea, soluciones que tengan un porcentaje considerable de agua, ¿no? Desde la sangre, todos los fluidos corporales, ¿no? Desde la sangre, la saliva, lo que ustedes quieran, tienen una alta cantidad de agua. Entonces, cuando estás haciendo la prueba, si te tardas mucho, de repente ya no tienes fluido, ¿no? Se te van, ¿ok? Entonces, dice, para evitar la evaporación del disolvente, debido al rápido proceso de evaporación del disolvente, se puede utilizar accesorios especiales como una campana especial o una trampa para disolventes, ¿ok? A veces se puede recubrir con una cajita para evitar que tenga contacto con con el aire y digamos ahí, ¿no? Entonces, estos llamados reómetros son un poco más sofisticados y pues existen varios en la UNAM, no propiamente en la facultad, pero sí en los institutos de investigación, ¿no? En materiales, en el ICAT, ¿no? En química seguramente hay muchos, ¿de acuerdo? Y básicamente todos estos instrumentos son, pues, te miden las propiedades de los fluidos, ¿ok? Muy bien, no sé si hay alguna duda. Ok, vamos a ver. Vamos a continuar con esta parte. Bueno, a lo mejor van a decir, bueno, ¿por qué me habla tanto de esto? Esto es pues son procesos muy comunes en la industria, ¿no? O sea, perdón. Ustedes como ingenieros biomédicos, o sea, podrían en muchos casos estar involucrados no solamente en cuestiones de la salud, sino también en procesos biotecnológicos, ¿no? En fabricación de medicinas, de vacunas, de alimentos. O sea, ustedes que califican, ¿no? Para este tipo de cosas. Y vean ustedes, otra vez me pasó que esto no me ha pasado desde hace mucho tiempo. Si no guardo esto, se me va, ¿no? Espero que ustedes, yo lo tengo porque tengo mis apuntes por acá, pero bueno, aquí a veces falla y si no pongo listo o algo así, se me va, ¿no? Pero ahí está. Pero bueno, les decía, estos son procesos que en donde ustedes pueden estar involucrados, ¿no? Siempre donde hay fabricación de vacunas, alimentos y todo eso, se requiere medir propiedades de lo que están produciendo. Y es muy común encontrar este tipo de instrumentos, como son los reómetros, ¿ok? Y básicamente pues, la idea es que ustedes conozcan y sepan cómo funcionan, ¿no? Cómo funcionan y en qué consiste, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un último ejercicio, también referido a viscosidad, que dice lo siguiente. Dice, un cilindro sólido de diámetro DI, longitud L y densidad ρS, ¿ok? Cae por gravedad a velocidad constante adentro de un tubo de diámetro D, como se ve en la figura 1.28. En el espacio entre los cilindros se tiene una película de aceite de densidad
bla, 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 viscosidad. Considere que el perfil de velocidad es lineal. Derive una fórmula para calcular la velocidad terminal del cilindro interior. Ok, tal vez en este dibujo no se vea tan claramente, entonces, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿No? Realmente puede ser un tubo largo, ¿ok? Y lo que van a tener es que adentro tienen un cilindro, ¿ok? Que lo voy a dibujar así. ¿Ah? Ok, más o menos. Bueno, pues este cilindro está cayendo simplemente por su propio peso, ¿de acuerdo? Entonces lo que quiere decir es que hay una película de aceite, dice, creo, aceite muy fina acá. En realidad así funcionan los cilindros industriales, ¿no? De alta precisión. Parecido a lo que sucede también en un motor de combustión interna, pero también hay muchos mecanismos que podría haber en la industria, ¿no? Tienen un cilindro que se tiene que mover adentro de un tubo y tiene que desplazarse. Entonces, para reducir la fricción, se pone ahí un aceite. ¿Okay? Entonces nos dicen que el tubo tiene un diámetro, ¿ok? Tiene un diámetro que lo estamos llamando de E, y obviamente el cilindro pues también tiene su diámetro, que es de I. ¿Ok? Vamos a suponer que también tiene una longitud L, que es esto de acá. El aceite tiene una densidad A. No sé si eso es importante, pero bueno. Tenemos un aceite, densidad A, y pues viscosidad mu, ¿ok? Y el cilindro tiene una densidad S, ¿ok? Sirve una fórmula para calcular la velocidad terminal del cilindro interior, ¿ok? Bueno. Entonces lo que vamos a suponer es, nos están diciendo que el cilindro cae a una velocidad constante, ¿ok? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la fuerza que se está generando hacia arriba, ¿no? Que está evitando que el cilindro se caiga, o bueno, que se acelere? Pues es justamente la fricción, ¿no? Entonces tendríamos, pues obviamente, la fricción que hay, permíteme joder, que lo voy a dejar de negro. La fuerza que le vamos a llamar FF, ¿no? Que es la fuerza de fricción. Muy bien, ¿ok? Pues, ¿cómo se resuelve? Obviamente, pues vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en la dirección Y, eso estamos considerando Y para acá, ¿de acuerdo? Es igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener que la fuerza de fricción menos el peso es igual a 0. ¿Ok? Entonces, pues ustedes ya podrían saber cuál es el peso, y la fuerza de fricción pues es exactamente igual como lo hicimos en los ejercicios anteriores, ¿no? O sea, el esfuerzo cortante por el área. Entonces, les voy a dejar que lo resuelvan, les voy a dar entre 10 y 15 minutos. Esto es un problema que he dejado en exámenes. El peso es igual a la masa por la gravedad, que podría ser también la densidad del cilindro, ¿no? Por la gravedad, por su volumen,
¿ok? Y obviamente la fuerza de fricción es igual al esfuerzo cortante por el área de contacto, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, háganlo. Les voy a dar entre 10 y 15 minutos. Y por favor, todos háganlo y ahorita les pregunto al azar a ver si lo están haciendo, ¿de acuerdo? Si tienen cualquier duda, por favor, indíquenme y tratamos de resolverlo.
Ok, de acuerdo, vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver si por acá está. ¿Está Roberto por aquí? Roberto Sebastián. Sí, profe, aquí estoy. ¿Ya tienes alguna respuesta de casualidad? Pues más o menos tengo algunas ideas por ahí. Ok. Todavía no, la verdad es que Suficiente para mí. todavía no he Ok, llegado. ok, a ver. Está por acá, vamos a ver. Estoy así, Itzel. ¿Qué Sí. prefieres? Ah, bueno, no sé qué dijo. ¿Itzel o quién? Itzel, Ah, yo perdón. entendí Michelle, perdón. Ah, perdón. Ok. No, Itzel, a ver. Vamos a ver. Ajá. Permítame. El peso. ¿Tienes por ahí lo que sería el peso? Sí, bueno, con lo que había dicho que el peso es igual a la masa por la gravedad, que era la densidad por la gravedad por el volumen. Así es. Bueno, investigué la fórmula de volumen de como que del cilindro y según yo es pi por diámetro interno al cuadrado. Ajá. Entre 4 por la longitud y ya eso lo sustituí en lo que nos falta, que era la densidad por la gravedad, y hasta ahí me quedé. Así es, perfecto, correcto. Muy bien, muchas gracias, Itzel. Es correcto, ¿ok? Ahora, vamos a ver. Tenemos la fuerza de fricción. Ok, voy aquí medio a recordar. Recuerden que es mu. Nosotros lo vemos como dux en dy. Ok. Pero aquí vean ustedes que depende cómo pongas y, ¿no? Aquí lo que conviene para que no confundirlos mucho, que al final de cuentas en la sumatoria de fuerzas es lo mismo, sería establecer que la Y positiva va hacia acá. ¿Ok? Entonces lo que vas a tener es, vamos a suponer que este es tu cilindro que se está moviendo, y esto de acá es el tubo, ¿ok? Entonces este es el cilindro, ¿ok? Y entonces el perfil de velocidad, pues obviamente va a ser algo así, ¿ok? Lo voy a tratar de hacerlo más. Ok, así, ¿no? Entonces tienes tu velocidad, pues Y sería para acá, ¿no? Me salió feo. Y es para acá. Eso quiere decir que tendrías en realidad como algo así como, pues lo podrías decir que es de y con respecto a X. ¿Ok? Y pues aquí, de nuevo, vas a tener, o sea, estoy suponiendo que esto es, si quieres, X. ¿Ok? Donde vas a tener tu punto 1 aquí y tu punto 2 acá, ¿ok? Entonces, de nuevo, lo mismo, vas a tener que arriba es la velocidad del cilindro, ajá, y abajo, pues la velocidad de cero. Por lo tanto, esto es igual, o aproximadamente igual a U entre la distancia de X, que pues es el espesor, que también le podemos llamar H. ¿De acuerdo? Aquí, si quieren, esto nada más es tau.
Y entonces, ahora sí, la fuerza de fricción va a ser igual a mu por U. Miren ustedes, esta H, aquí es donde, bueno, donde está a lo mejor el chiste, es TE. Eso es la diferencia entre los diámetros, ¿sí se ve? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí se entiende, pero esto es entre 2. ¿Por qué entre 2? En realidad sí sería el radio externo menos el radio interno, ahí sí, ¿ok? O sea, esto sería, que eso es un error común, ¿no? Para que se entienda sería RE menos RI y eso se podría quedar así. Pero si lo pones en términos del diámetro, tendría que ser DE menos DI entre 2, ¿ok? Y el área, ¿cuál es el área? ¿Alguien podría decirme cuál es el área de contacto? Sería Pi por pi por di al cuadrado sobre 4. Gracias. Acuérdense que el área de contacto, pues es el área lateral, o sea, estamos hablando de esta área. El área del cilindro que tiene contacto con el tubo. No es esta área. ¿Ok? Es el área de contacto. es pi por el diámetro interno por L. Así es, muchísimas gracias. Entonces sería pi por el diámetro interno, ¿ah? Que es el perímetro del cilindro, y ahora por L. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, ya sustituyendo. A ver, está rarísimo esto. ¿Qué hora tienen? Las 9:50, las 2:50, ¿verdad? Sí. Me está Sí. indicando una hora que nada que ver. Bueno, de acuerdo, entonces ya nada más hay que sustituir. ¿Sí? El peso igual a la fuerza de fricción. ¿Ok? Entonces dijimos que es pi entre 4 por el diámetro interno al cuadrado por la L por la densidad por la gravedad, ¿no? La densidad del cilindro, del cilindro por el esfuerzo, por la fuerza de fricción, que es el esfuerzo cortante, entre 2, por el área lateral, ¿no? El área de contacto. Y aquí ya podemos entonces despejar y nos quedaría que es por DI ok, me fui ya un poco rápido porque se nos acaba el tiempo, pero sería eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad, pues la velocidad de caída sería proporcional a la densidad, ¿no? Obviamente, entre más peso tenga, pues va a ser mayor la caída, ¿no? Entre más grande el volumen y entre más grande sea su densidad, pues obviamente va a ser mayor la caída. Y pues sería inversamente proporcional a la viscosidad, ¿de acuerdo? Si tú incrementas la viscosidad, entonces la velocidad de caída es menor, ¿de acuerdo? Entonces, eso pues es evidente, ¿de acuerdo? Entre mayor sea el fluido viscoso, pues mayor, entre más viscoso sea el fluido, perdón, pues la fuerza de fricción va a aumentar y por lo tanto la velocidad de la caída va a reducirse, ¿de acuerdo? Ok.
¿Dudas? Yo sí, profesor. ¿Por qué dijimos que dividíamos el diámetro exterior menos el diámetro interior entre dos? Claro, claro que sí. Mira, vamos a suponer que este es el cilindro, ¿no? El cilindro de adentro. Y este es el cilindro de afuera. ¿Ok? Entonces, este espacio, o sea, lo que nos interesa es este espacio de acá. Bueno, perdón, no. Lo voy a poner así. ¿Ok? Esto es lo que nos interesa. Entonces, de entrada sabemos que de aquí a acá hay una distancia, ¿ok? Y de aquí a acá hay otra distancia. Este sería el radio exterior y este sería el radio interior. Y a esto que le estamos llamando H, pues claramente va a ser RE menos RI. ¿Ok? Pues hay dos formas de verlo. El diámetro exterior pues, es igual a 2RI, ¿no? 2RE, perdón. 2 veces el radio. Y el diámetro interior es 2 veces el radio interior, ¿no? Entonces, si sustituyes aquí, te va a quedar de E entre 2 menos de I entre 2. ¿Ok? Y la otra cosa es que si tú haces el ejercicio en diámetros, o sea, bueno, la otra forma de verlo, o sea, este sería el diámetro I, ¿no? Y este de acá sería el diámetro E. Entonces, si tú nada más restas DE menos DI y lo ves, te va a dar esta distancia más esta distancia. O sea, realmente esto te está dando 2 veces H. ¿Lo ven todos? Sí, ya lo vi. ¿Sí? Entonces ahí sí es un error común, ¿no? Que puede confundir, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues con esto terminamos el primer capítulo de introducción. Obviamente se pueden decir un montón de cosas más, pero bueno, esto es lo esencial, lo más importante. Y la próxima clase vamos a comenzar a ver el siguiente capítulo, que es estática de fluidos. Les tengo que indicar que este viernes, también por asuntos de trabajo, voy a estar limitado en tiempo. Entonces, les voy a pedir que también, en esta ocasión, en esta semana, la práctica la hagamos este miércoles. ¿Ok? Vamos a hacer nuestra práctica de laboratorio. La práctica que hicimos el viernes pasado, igual la tienen que entregar hasta el viernes. Eso no cambia, no hay problema. ¿Ok? Entonces no se adelanta nada, todo normal. Nada más lo que vamos a hacer es cambiar la práctica para este miércoles, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Perfecto. Entonces, terminamos por hoy y nos vemos este miércoles. Que tengan excelente tarde.